Entonces el tema para hoy, mis hermanos, va a estar basado solo en el versículo 11, Romanos 12, 11, y lo he titulado Una comunidad de servicio. Si me acompañas a leer el versículo 11, dice: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es un versículo muy corto, pero confiamos que el Señor pueda hacer este llamado a nuestras vidas y que sea un fruto de una iglesia que ha conocido el Evangelio. Dice: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quisiera comenzar comentándote un artículo que leí que me impresionó mucho. Este artículo hablaba que la generación de niños nacidos entre 1982 y 1995, conocida como la generación Y o Y, fueron criados para creer que su derecho es tener todo lo que se les da, más que cualquier generación en todos los tiempos. Es una generación que algunos de ustedes son posterior a esa generación, que se conoce como los mileniales, y luego hay otra generación después de los mileniales. Pero desde esas épocas de 1982, la sociedad comenzó a enseñar que a nosotros se nos debe. Comenzamos a tener una necesidad de ser servidos y no de servir. Es muy común. Todos sabemos, por ejemplo, que el modelo actual de liderazgo, ¿cuál es? El líder es el que sube a la cúspide y que todos hacen su voluntad. Ese es el modelo que te enseñan. No se enseña un liderazgo de servicio, para nada. Eso es lo que el mundo enseña. Se ha inculcado la idea de la mentalidad de derecho. En inglés dicen una generación con un entitlement, o sea, que piensan que se les debe. Y es bien simple. Yo siempre pongo ejemplos. Por ejemplo, en los Estados Unidos tú compras un artículo, una prenda de ropa, no tiene que tener defecto para que la regreses. Simplemente si vas a tu casa y no te gustó cómo te quedó, tú vas y tienes todo el derecho como cliente a regresarla inmediatamente y no hay ningún cuestionamiento, porque la marca no se va a dar el lujo de que un cliente quede insatisfecho. Y así se crían los jóvenes pensando que deben de ser servidos. Llegamos adultos y el servir ya no es importante, mis hermanos. Lo comentaba la vez anterior, a veces vas a los centros de comida rápida y a veces se sirven charola en esos centros donde venden hamburguesa. Y muchas personas dejan la charola ahí y tú les preguntas: ¿por qué no recoges la charola? Y dicen: no, pues para eso estoy pagando un servicio, para que alguien me la recoja. Entonces, mis hermanos, culturalmente vivimos en donde el líder quiere ser el que es servido y servir es visto como algo que no es lo común. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos una mentalidad diferente. El Evangelio nos debe de hacer personas con una cosmovisión diferente. Y ese es el mensaje, ese es el objetivo del mensaje, que seamos una iglesia, una comunidad de siervos y no de personas que son servidas. Entonces, para esto veremos este mensaje en 3 puntos. La motivación para el servicio será nuestro primer punto. ¿Cuál es la motivación bíblica para el servicio? Lo segundo es el poder para el servicio. ¿De dónde viene ese poder para servir? Y lo tercero, ¿cómo es la forma de servir al Señor según lo que el texto nos dice? ¿Cómo es la forma de servir al Señor? Veamos lo primero. ¿Cuál es la motivación bíblica para el servicio, mis hermanos? Aunque ya dije que vivimos en una época en donde servir es un bicho raro, no es algo común, hay personas que quieren servir. Y estas personas que quieren servir, la pregunta sería: ¿cuál es la motivación para hacerlo? Curiosamente, aunque sea servicio, muchas veces la motivación es egoísta, pero la Escritura nos da motivaciones genuinas, sinceras, para servir a Dios. Y eso es lo que queremos considerar. El versículo que leímos, que tiene una nota en el versículo 11 muy importante, dice:
sirviendo al Señor. Y al final del mensaje desarrollaré esto, pero quiero que tengas esto en mente. No estamos hablando de un servicio social, no estamos hablando de ser personas serviciales en lo natural, ni de ser una comunidad de ayuda como estos clubes que tienen ayuda comunitaria. No estamos hablando de esto, estamos hablando de una obra más profunda. De lo que el texto nos habla es una comunidad que sirve al Señor. Entonces, la primera motivación, hermanos, que encontramos en la Escritura para servir al Señor es el Evangelio de Cristo. Quisiera que abrieran sus Biblias, por favor, y me acompañaran a Marcos 10. Marcos 10, a partir del versículo 35. Vamos a ver cómo Jesús mismo nos enseñó que el servicio, cuando digo motivación, es de dónde debe de salir, cuál es la fuente de donde surge el servicio al Señor. ¿Lo tienen? Marcos 10, 35 dice así: se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Ahí está Jacobo y Juan, que parece que nacieron después de 1982, diciéndole: Maestro, tenemos ciertos derechos, ¿no? Y él les dijo: ¿qué queréis vosotros que haga por vosotros? Perdón. Ellos le dijeron: concédenos, fíjate la petición de Jacobo y Juan: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaban pidiendo estos dos discípulos, estos dos apóstoles? Reconocimiento, posición. Y el Señor en su misericordia, así como nos escucha a nosotros muchas veces de diferentes formas, les contesta de la siguiente manera, versículo 38: pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Y les hace una pregunta a él: ¿podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Fíjate, ellos no sabían que les estaba hablando de su muerte y de pagar un precio. Eso sí pueden participar de los padecimientos de Cristo. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: miren, hermanos, aquí hay una enseñanza del maestro de maestros. Nos va a hablar del liderazgo bíblico, del servicio bíblico. Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, versículo 45, y especialmente las señoras que tomaron la red de entrenamiento para mujeres, ahí en ese texto, en ese pasaje histórico que nos está comentando el Evangelio, ahí está el Evangelio de Cristo resumido. El Señor les cambia el paradigma del liderazgo, que yo lo veo que es igualito que el de ahora, en donde el líder quiere reconocimiento, estar a la derecha, a la izquierda, quiere ser visto. Y no me vayas a decir que nunca has tenido esa tentación. Muchas veces hacemos las cosas para que nos reconozcan, aún cuando éramos niños, para que lo viera tu madre, tu padre. A veces en la iglesia queremos que el pastor nos vea, que venimos a trapear temprano. La iglesia es bien sutil, todos hemos enfrentado esa tentación. Pero el Señor les dice: yo les voy a hablar del Evangelio, y el Evangelio va a ser, esta es la primera motivación para que sirvas. El Evangelio, hermanos, se trata de esto, y especialmente si eres un invitado. Mira, estas son las buenas noticias del Evangelio.
que el Rey del universo, el Rey de reyes, Señor y señores, que por la eternidad merece la gloria, honra, poder, dominio, riqueza, sabiduría y todo lo que hay le pertenece a Él. Él se humilló hasta lo sumo y vino, y no solo vino a servir esporádicamente, sino que su postura fue la de siervo. Pero el mayor servicio que se ve en el versículo 45 es que dice: yo vine a servir a la humanidad caída y a dar mi vida, a entregar mi vida en rescate por muchos. Ahí está el evangelio de Jesucristo contenido. Y si una persona entonces entiende esto, entonces va a servir de la manera correcta. Porque si no lo entiendes, vas a ser una persona muy beneficiaria, que te va a gustar. Servir es muy tentador para muchas personas. Hay ricos o millonarios incluso que tienen muchos vacíos, y lo que ellos hacen es: voy a hacer una donación como para purgar un poco su alma o su mala conducta, o para sentirse bien nada más. Pero de lo que te estamos hablando, la motivación bíblica para que una iglesia sirva, es porque se ha dado cuenta de esto, que estabas perdido, que no tenías propósito en tu vida, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores entregó su vida por ti y por mí, para que los que ahora vivimos ya tengamos un propósito de vida, ya vivamos para Él. Nuestro servicio debe de responder a la realidad que hemos sido rescatados por Cristo. Se parece a lo que dijimos el domingo anterior. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le servimos a Él por la realidad que nos rescató. Recuérdate lo que hemos visto en esta serie. Te lo voy a recordar porque hay algunos que no estaban cuando comenzamos la serie. Romanos 6:17. En esta oportunidad les voy a pedir que tengan su Biblia abierta, porque el mensaje, como es desprendido de un versículo nomás, vamos a tener que ir a varios versículos del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento para estar haciendo el punto de lo que estamos hablando, para poderlo exponer completamente. Entonces, nuestro servicio se desprende, se motiva de la realidad que tú fuiste rescatado. Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, os hiciste desobediente de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregados. Y mira lo que dice: y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Yo no sé si los que tienen su Biblia Reina Valera dice: os habéis hecho esclavos de la justicia, pero la connotación es esta: Cristo en la cruz te libertó de una vida de esclavitud. Te quiero decir esto: todos somos siervos, nada más de qué somos siervos. Los que no tienen a Cristo no solo son siervos, son esclavos de un amo, y un amo que es opresor. Tú eras esclavo de tus deleites, yo era esclavo de mis pasiones, de mis deleites, de mi pecado aborrecible, y me aborrecía. Pero el día que apareció Cristo, dice que lo que hizo es: rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Ahora, la Escritura te enseña que si te ha dado vida nueva, no te quedaste así como libre nada más, sino que te ha hecho libre para servirlo a Él. Ahora te ha hecho esclavo o siervo de la justicia. Siervo de Cristo. Mis hermanos, este es uno de los misterios más gloriosos. Cuando pienses en los apóstoles, piensa que, por ejemplo, en Mateo, Leví, este hombre había sido un publicano, un recaudador de impuestos, que a lo mejor robaba en su vida anterior, pero cuando el maestro le dijo: Leví, dice que dejó la mesa de los tributos y siguió al maestro, y aquel hombre fue transformado totalmente. El que antes robaba, a lo mejor era el que el Señor ahora le confiaba en su cuerpo de iglesia, en sus discípulos, que fuera el que llevara quizás las finanzas. Y eso es la historia de muchos de nosotros, mis hermanos. Ahora nos pueden decir siervos del Altísimo, cuando antes éramos esclavos de vicios y pecados. ¿Qué privilegio tienes?
Te voy a poner un ejemplo secular. Si a ti te corren de una empresa, te marcan y vas a otras con tu currículum y te preguntan, ¿por qué salió de tal empresa? No, es que yo robé. Nunca más te vuelven a contratar, o sería una gran obra de gracia si te contratan. Pero Cristo, habiendo sido lo que somos, mis hermanos, nos dice, ahora te liberté para que seas siervo del Rey de Reyes, siervo del Señor de señores. Hay unas empresas que en estos tiempos dicen que es un privilegio trabajar en ellas, y hay algunas personas que dan su vida por trabajar en alguna empresa transnacional. Y el Señor te está invitando a que seas súbdito, pero así, de ese siervo fiel del dueño del universo. Qué privilegio que tenemos, mis hermanos. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios 5:14, voy a dar oportunidad que lleguen porque es importante que lo lean, que ¿sí lo tienen? 2 Corintios 5:14. Miren, tengo algunos años de conocer a Luis, pero un año de estar trabajando con él. No me lo ha dicho, pero yo puedo deducir por las veces que me ha repetido que 2 Corintios 5:14 es uno de sus versículos favoritos. No sé si sea cierto, Luis, pero es algo que él tiene en mente. Y como yo me parezco un poco a mi hermano Luis, también es uno de mis versículos favoritos. Mira lo que dice el propósito que tienen las personas que han recibido la vida de Cristo. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Y si tienes tu Reina Valera, dice, nos constriñe, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, qué hermoso, para que los que viven, ¿qué dice ahí, mis hermanos? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Te dieron nueva vida, estabas muerto en delitos y pecados, me dieron vida nueva a mí, para que lo que resta, yo no sé cuántos años más vas a vivir. Yo no sé si ustedes van a vivir 30 años más, 10 años más, 50 años más, un año más. Pero lo que te resta en la tierra, el Señor te dice esto, mi hermano, ya no vivas para ti. Te dieron vida para que vivas para aquel que te amó y se entregó por ti. Qué hermoso, esa es la vida de la iglesia, que tengamos como alto privilegio vivir siendo siervos del Señor, mis hermanos. Ese es el más alto privilegio que puede haber. La Escritura dice en Hebreos que este mundo no es digno de los que siguen y sirven al Señor. Imagínate, ¿cómo no va a ser digno este mundo de un servidor de Dios? Pues es que es lo más glorioso que puede haber. Entonces, ¿cuál es la primera motivación para servir al Señor, mis hermanos? ¿Cuál es? El Evangelio, que Él murió y te dio vida. La segunda motivación, mis hermanos, es la Cristo semejanza. Hay algo aquí muy importante, mis hermanos. Los que somos discípulos de Cristo debemos andar como Él anduvo. No podemos decir que Cristo es el Señor y yo vivir de otra forma. La Escritura me llama a andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y hermanos, en el texto que estamos viendo, Él les dijo, el Hijo del Hombre no vino a servir, a ser servido, sino a servir. Y les dijo que ellos deberían de tener esta marca de su maestro. El cristiano debe de tener la marca de ser como su maestro Jesús. Hermanos, piensa por un momento lo que estoy diciendo y dale el peso a lo que estamos diciendo. El Rey de Reyes se ciñó la toalla. Y muchos de nosotros somos, o soy a veces tan cómodo que no queremos hacer muchas cosas, pero si somos discípulos, somos llamados a andar como Él anduvo. Ahora, quiero tener un cuidado bien particular en esto.
Este texto de Primera de Juan 2:6, en donde dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo, se presta para una enseñanza bien pragmática que a muchos se le han dado en la escuela dominical. Algunos dicen es una teología de bumper sticker, de una calcomanía de esas que van en los carros. Ser como Jesús. Y niños, en la escuela dominical, la clase de hoy es, tienen que lavar los platos a su mamá porque el Señor era un niño muy obediente. No estamos hablando de esto, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque no se puede. ¿Se acuerdan aquellas camisetas que salieron? ¿Qué haría Jesús? Entonces, cuando a ti te daba un coraje, decías, ¿qué haría Jesús? Bueno, si tu teología es así de calcomanía, de sticker de carro, te vas a frustrar porque no puedes ser como Jesús a pura imitación. Lo que está diciendo Juan es el que es su discípulo debe de andar como él anduvo, es algo más grande, más glorioso, es transformación, no imitación, sino transformación. No le enseñas a tus hijos, pórtate bien como se portaba Jesús, sino pídele al Señor que transforme tu vida para que un día puedas reflejar el carácter de Cristo. Iglesia, debemos de andar como él anduvo, pero podemos andar como él anduvo por la obra santificadora del Señor. Esa es una mala excusa de decir yo solo soy perdonado. También esos eslogan que salía, yo soy cristiano solamente perdonado. No, el Señor dice que nos preparó para buenas obras, para que anduviéramos en buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces, nuestra primera motivación es el Evangelio. La segunda es Cristo semejanza, pero no como un mensaje, pórtate bien como Jesús. Sé servicial como Jesús. No, mis hermanos, sé transformado por medio de la renovación de tu mente y toma la postura o la mente que hubo en Cristo Jesús. Dice Juan 13:12. Lo estaba leyendo también en mi devocional esta mañana. Lo que aconteció en la pasión de Cristo. Y dice, fíjate, en la noche que él iba a ser entregado, o unas noches previas, dice, entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, os lavé los pies, si yo que soy el Señor y el Maestro os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Y mira, aquí habla la palabra ejemplo, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, la Cristo semejanza no es una opción. No es decir, yo voy a seguir siendo y viviendo mi vida como soy. Lo que yo estoy intentando decirte es que cuando tú eres discípulo de Cristo, la obra del Espíritu Santo es suficiente para transformarte igual que tu maestro. Y dice, si yo que soy el Señor me ceñí la toalla, miren, hoy venía recién bañado con ropa formal que me pongo los domingos. No crean que me he visto así toda la semana, lo hago porque el día del Señor me encanta venir como para una celebración, para una fiesta. Y entonces alguien del bazar de ayer, como que hubo un pepenador allá afuera y estaba tirada toda la basura, comida en la banqueta y habían abierto las bolsas y estaban rotas. Entonces yo, la verdad, para que vean que no es algo natural en uno, dije, híjole, ¿quién dejó este tiradero aquí? Y si algo a mí no me gusta, pues es cuando la comida, había basura de comida. Y entonces como que ya venía para adentro y el Señor y el Espíritu Santo, ¿de qué vas a compartir hoy? Entonces yo pude fácilmente haber venido a tocarle la puerta a ver si había alguno de los sugieres o alguien de limpieza, pero dije, Señor, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo.
No porque yo soy el pastor y porque traigo zapatos de vestir y una camisa de vestir en día domingo, transportando lo que pasó en el Evangelio, Cristo se hubiera quitado el saco, arremangado las mangas, y así se dice, y agarrado esa basura. Los discípulos caminaban en calles polvorientas, no había alcantarillados, a veces el agua de las casas salía por ahí. Y Él les dice, yo les voy a mostrar qué es la verdadera grandeza. Y yo no estoy diciendo que yo tengo grandeza por lo que hice, no, estoy diciendo que eso es contra mi naturaleza cómoda. ¿Qué buscamos? En la iglesia seguramente hay alguien de limpieza, que no le pagan a alguien de limpieza ahí. Mis hermanos, si tú tienes esa mentalidad, no estás haciendo el sentir de Cristo. Las iglesias de Cristo, todos somos siervos. No podemos dejarnos ver algo que esté por ahí mal puesto y decir, esta casa es del Señor. Y no es, ¿quién la va a arreglar? O para eso yo doy mis ofrendas. No, mis hermanos, es, ¿en qué puedo servir? Me comentaba ayer una hermana de una persona, este fue el comentario que me hizo, me dijo, si esta persona estuviera, y ya el Señor lo llamó a su presencia, me dice, no puede ver una falta de pintura, una decoración que esté mal puesta. Él venía y lo arreglaba. Y wow, qué testimonio cuando te vayas con el Señor, que diga, ese hombre, esa mujer eran siervos del Señor y de su casa. Pero no es solo por imitación, porque si no voy a dar un mensaje como moral, decir pórtate bien, sé servidor. No, es por transformación. Y les quiero decir algo, empieza en la casa, mis hermanos, porque mucho nos gusta servir en los lugares donde somos vistos, pero miren, la batalla de los papás de jóvenes cristianos es esta. Esa es una batalla mínima comparada con los papás de jóvenes no cristianos. Pero los papás de jóvenes cristianos tienen esto. En la iglesia está la reunión de jóvenes, van, sirven, ponen decoración, tocan en el equipo de alabanza, llegan tarde, desvelados por los eventos de jóvenes, y llegan a la casa y no recogieron su cuarto. Eso no crean que si ha pasado en tu familia, eres la única familia que te ha pasado. Todas las historiales y entonces viene el papá malamente y le dice, no seas candil de la calle, dice, y oscuridad de la casa. No hagas eso, por favor, porque lo único que vas a hacer es desanimarlo de algo bueno. Pero si tú eres ese joven que en la iglesia sirves mucho y en la casa tienes meses de no recoger tu cuarto, mis hermanos, empieza en la casa. También mis hermanas que tienen esposos no creyentes. Tú tienes que cuidar que lo primero es que por tu conducta él se vea atraído al evangelio. Y muchas veces tienes que aprender a decir que no al pastor Roberto, no quiero decir el pastor Luis, es decir, ¿sabe qué, hermano? Tengo que servir a mi esposo y Dios te va a recompensar. Es que esto es armarte del sentir de Cristo. ¿Me explico? Quisiera que fuéramos a Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Es incongruente que seamos cristianos y no adoptemos la misma postura de servicio que hubo en Cristo Jesús. Y ese pasaje nos da por lo menos algunas formas de cuál es la actitud de Cristo. Lo primero dice que no hagas nada por egoísmo. Ningún servicio sea lo que quiere decir para recibir beneficencia propia. Cuando tú sirves, cuando tú das, hazlo para afuera. No estás queriendo sacar ningún provecho.
no buscas lo tuyo, no buscas tu beneficio, sino que te das por completo. Hay personas que se han resentido cuando dicen, nadie me agradeció lo que hice. Bueno, espero que a partir de esta ocasión, ya hablamos el domingo anterior que debemos de agradecernos y honrarnos, pero si se les pasa agradecerte, que tú puedas decir, Señor, yo no estoy haciendo este servicio por que me den las gracias, porque inmediatamente lo que dice después es, no hagáis nada por vanagloria. Qué tremendo es el hombre que aún sirviendo puedes recibir vanagloria, puedes hacer las cosas para ser visto de los hombres. Los fariseos dice que tocaban campana, yo no sé cómo sería eso cuando iban a dar la ofrenda. Ahí voy, mírenme, aquí traigo un sobre bien cargado. No, mis hermanos. De hecho dice, lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda. Yo hasta ya me sentí mal de haberles compartido lo que pasó en la mañana. Señor, de verdad me libre de vanagloria por haber recogido esa basura. Pero si te sirve la ilustración, muchas veces así compartimos. Hoy viera, pastor, cómo estoy llegando temprano a limpiar allá para que esté ordenadito todo el domingo. Y no, nada por vanagloria. Y miren, esto nos va a ayudar cuando estamos en esta semana fue una excelente ilustración. Venimos a servir y estamos agradecidísimos como iglesia. Pero todos tenemos diferentes criterios, diferentes puntos de vista. Y si tú no aprendes a servir bajo el esquema de Cristo, lo único que va a pasar es que en los eventos de la iglesia vas a salir, en lugar de salir bendecido, con roces con los hermanos. Porque no se hizo tu voluntad, porque tú querías tener vanagloria, porque no lo hiciste. Lo tercero que dice ese texto es hacer todo con humildad. Todo servicio, un ingrediente que no debe de faltar en tu servicio es con humildad. De hecho, la palabra servicio ya en el original incluye ser humilde. Les dije las veces anteriores, como ser un mesero. A los meseros a veces los tratan bien mal. Yo no sé cuántos han trabajado de meseros aquí, pero a veces los tratan bien mal. Y hay meseros bien tremendos que cuando los tratan mal le ponen cosas a la comida y hacen cosas bien malas. Pero el servicio incluye humildad. Ningún servicio debe de ser dado, mis hermanos, para recibir gloria, para lucirse. Y me encanta que en esta iglesia hay muchos servicios que no son tan visibles, pero son importantes. Cuando tú estés haciendo algo, que sepas que Cristo te está viendo. Hace todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. Y tu mentalidad tiene que ser esta: Señor, yo lo estoy haciendo para ti, pero a mí nada más me pusieron a saludar. Miren, en las orquestas musicales es una cosa bien tremenda. ¿Saben quién requiere mucha humildad en una orquesta sinfónica? El que toque el triángulo. A veces está toda la orquesta y se están llevando los chelos y los violines, toda la gloria. Y hay un cuate que es el percusionista que está con un triángulo esperando. Ping, ping, ping. 3 toquecitos. Y si te equivocas en eso es porque pues, no leíste bien la partitura. Muchos de ustedes son los que tocan el triángulo nada más. Pero si lo haces para el Señor, gloria al Señor. Si tú dices, es que mira, todo el servicio que yo doy en la iglesia es nada más imprimo la clase de los niños. Bueno, hazlo para el Señor, con toda humildad. Y mira lo que te dice este texto, que consideres a todos superiores a ti. Considera a todos superiores a ti. Les voy a contar una historia que me pasó una vez. Cuando yo estaba joven, recién convertido, medio carácter no tratado todavía, muy arrogante, tocaba en un equipo de alabanza. Entonces nos invitan a una iglesia a ir a participar en la alabanza de esa iglesia. Entonces ya yo fui el contacto y dice, ¿sabe qué? Les vamos a mandar a alguien para que les ayude con las bocinas y les ayude con los micrófonos. Porque está muy perdido. Antes no existían los GPS ni nada de eso, entonces tenía que llegar alguien de la iglesia para que nos fuéramos con él, y sirve que nos ayudaba a cargar las cosas. Pues llegamos y había un señor afuera que nos dijo, yo vengo de la iglesia donde van a ir a cantar, hermano. Me dice, muy sencillo, en una forma sencilla, muy vestido sencillamente. Y los jóvenes, en lugar de ser siervos para la gloria del Señor,
hermano, agarre aquí este instrumento, y el hermano cargando con gozo y casi poniéndole todas las cosas a él. Entonces nos vamos como media hora, 40 minutos de camino allá en una colonia, una iglesia bien pequeña, y de repente entramos y le seguíamos dando, como dicen así carrilla al hermano, y ayúdenos a conectar, y aquí los instrumentos. Cuando terminamos de conectar, ya había varias gente orando, el hermano se sacó una corbatita de la bolsa y se la puso y se subió a orar. Era el pastor de la iglesia. Yo estaba ahí en primera fila y lo primero que dijo en la oración: Señor, gracias por estos siervos que nos mandas a ministrar. A mí se me caía la cara de vergüenza, mis hermanos. Dice que consideres, este hermano aplicaba esto, consideraba a todos como superiores a ti mismo. No dice considera a los pastores, a los teólogos, a los que tienen más años en la fe. Si tú eres una señora, no consideres a la joven como superior a ti, a todos. Porque el otro que dice que busques el bien común. El bien común. Y el ejemplo ha sido que las actividades que hemos hecho estos 2 fines de semana, tú busques no ser visto, sino que las cosas pasen. Yo intento a los que he podido influenciar así más cercano, decirles, es que todos estamos colaborando para el mismo objetivo. Algunos dando un transporte, otros saludando, otras hermanas cocinando, otros barriendo. Qué hermoso es ver el cuerpo de Cristo. Amén. Lo segundo es el poder para el servicio. Y por último, las formas del servicio. Son 3 puntos del mensaje. Esto será un poco corto, pero es importantísimo. Las motivaciones, entonces, son el evangelio y la Cristo semejanza. Hay el mismo sentir en Cristo. Lo segundo es el poder. ¿De dónde viene el poder para servir al Señor? El poder para servir al Señor viene, teológicamente viene por esto, por la unión con Cristo. Porque tú ya eres una nueva persona. Fíjate bien, hemos hablado en Romanos 5, 6 y 7 que se te imputó la justicia perfecta de Cristo. Pero la otra cara de la moneda de la unión con Cristo es que se te imputó su perfecta obediencia. Es decir, no solo es, decíamos cuando estuvimos en esos capítulos, no solo es una justicia que se nos fue impartida, sino que se nos dio el don de justicia practicado. El creyente es una nueva persona que no solo dice, ay, pues soy justificado, sino es llamado a vivir en obediencia al Padre, vivir totalmente en entrega a Él. En Efesios 2, por favor, dice en el versículo 6, mira todas las veces que habla de la unión con Cristo. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, ahorita ya el creyente está resucitado a nueva vida. Está posicionalmente sentado en lugares celestiales con Cristo. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Amén. Todos creemos esto, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice, no por obras, pero para obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si tú eres nacido de nuevo, no fuiste salvo. Los textos están cara a cara. No fuiste salvo por obras, pero la unión con Cristo se te dio la perfecta obediencia de Cristo y somos llamados, mis hermanos, a andar en buenas obras que Él preparó de antemano. Ni siquiera son tuyas, sino que son que Él las preparó para los que le conocen, que le aman. Servirle, vivir para Él, son buenas obras. Entonces, ¿cuál es el poder para el servicio? El milagro de la unión con Cristo. El hecho de estar en Cristo, ahora tú tienes, así como Él era siervo, así como nos dijo Luis ahora en la Santa Cena, ahora tú tienes la mente de Cristo. Qué milagro más glorioso.
Antes personas que no teníamos propósito. Antes personas que no le buscábamos ni queríamos. Ahora queremos vivir para Él y hay un poder en nosotros. Entonces, regresando a primera de Juan, que dice, el que sigue a Cristo debe de andar como Él anduvo. Efesios lo complementa y te dice, el que sigue a Cristo debe de andar como Él anduvo y puede andar como Él anduvo. Porque estás unido a Cristo en su perfecta obediencia. Honestamente, muchos de nosotros fuimos muy cómodos y nos gusta ser servidos y no nos gusta servir, pero el Evangelio transforma hombres, transforma mujeres y de repente esa unión con Cristo te hace una nueva persona. Y lo otro, el poder principal para caminar en esas buenas obras, ¿cuál crees que es? El Espíritu Santo ha sido derramado dentro de ti. Y ahorita lo vamos a ver cuando dice fervientes en espíritu. Todo servicio cristiano tiene que ser hecho en el espíritu y no en la carne. Pero quiero decir eso antes de pasar en las formas, cómo se ve el servicio. El espíritu es el poder. Pablo oraba por los colosenses y él decía, yo oro para que andéis como es digno del Señor. Colosenses 1:10, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Pablo oraba por una iglesia, Señor, que estos hermanos den frutos, que den frutos del Evangelio. Miren, hermanos, esa es nuestra oración también como pastores, que den fruto en toda buena obra. Cuando ustedes están sirviendo al Señor, no tienen idea cómo me emociono yo. Verlos que están dando fruto, porque eso no se logra en lo secular, eso se logra por el poder del Evangelio, mis hermanos. Entonces, hemos visto la motivación para servir, hemos visto el poder para servir, es la unión con Cristo y el Espíritu Santo dentro de ti. Ahora, el texto nos dice en qué forma servir. Regresa por favor a Romanos 12:11. Hay muchas formas que pudiéramos sacar del Nuevo Testamento, pero a mí no me gusta hacer mensajes temáticos, es decir, formas de servir. No, vamos a ver las formas que el texto dice. ¿Alguien las pudo ver? ¿Cuáles son las dos formas que el texto dice? La primera es diligencia. También vamos a ver fervientes. Dice, no sean perezosos, sino que en todo lo que requiere diligencia. Esta palabra es la misma que aparece en el versículo 8, cuando dice el que dirige con diligencia. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a que las cosas que se deben de hacer bien, se deben de hacer con esfuerzo, se deben de hacer con excelencia, incluso con eficiencia. La palabra eficiencia quiere decir hacer las cosas bien y en un tiempo rápido, una respuesta rápida. No hay tal excusa como decir, no, pues hermano, nosotros somos puro corazón en esta iglesia. Haya como salgan las cosas, no importa si está desordenado, si no salieron bien las cosas, si la música no se ensaya, ahí lo que el Señor, el Espíritu Santo dé, no importa cómo prepares el mensaje, lo importante es el corazón. No. Dice, las iglesias se deben de caracterizar por un trabajo diligente, esforzado, dar toda nuestra vida. En las Biblias en inglés, la palabra que dice ahí es que debe de ser hecho con celo. Entonces fíjate, si es celo, diligencia, excelencia, tiene que ser hecho con una calidad, porque lo estamos haciendo para el Señor. No estamos haciéndolo para el ojo, lo estamos haciendo para Cristo. Miren, a mí me duele ver cuánta persona ha vivido para trabajar y no ha trabajado para vivir. Es una gran diferencia. A costa del trabajo, muchas personas han destruido su familia. Hay personas que ya viven muy bien, pero sus hijos abandonados, criados por la tía, por la abuelita, por la empleada doméstica, porque
quieren más, la ambición de las riquezas. Y cuando hay una cosa secular, ¿cómo haces las cosas? ¿Con qué diligencia? Si vas a vender un contrato millonario y la cita es a las 6:30 de la mañana, ¿tú crees que dirías, ay, pues es que tengo que madrugar mucho? No, mi hermano, lo vas a hacer con excelencia. Si tienes que hacer una presentación en tu trabajo, ¿cómo te preparas? Ahora, ¿es malo trabajar? No, pero de lo que estamos hablando es algo más glorioso. Y Dios quiere que tengamos una ética. De hecho, quiero hacer un pequeño comercial. La materia de integridad y sabiduría que se está dando ahorita, así se llama, integridad y sabiduría, está siendo, pues ustedes saben los horarios, días lunes en la noche a las 7:30, martes a las 10:30 y sábado a las martes 9:30 y sábado a las 10. El pastor Miguel Núñez escribió un libro sobre esto, la ética cristiana del trabajo. El creyente, los puritanos dijeron, cuando hacemos las cosas excelentemente, estamos dando gloria a Dios, mis hermanos. Y por eso es que debemos de hacer todo nuestro servicio con excelencia. Si a ti te toca la clase de escuela de niños, pues hacerlo en una forma no diligente sería tal vez venir en el carro preparando ahí lo que les vas a dar. Yo sé que algunos, por nuestras ocupaciones, nos hemos visto tentados a hacer cosas como esas. Y hay muchos de ustedes que tienen un carácter y una personalidad ejecutiva que están oyendo esto que estoy diciendo y dicen, pastor, eso deben de estar predicando los pastores. Es que no falta mucho y les encanta este tipo de mensajes. Pero la palabra de Dios es preciosa. Al lado mismo que te dice que hagas las cosas con diligencia, te dice con el espíritu que tienes que hacerlo, con un espíritu ferviente. Esto, a la vez que estamos diciendo que honra al Señor la excelencia, la diligencia, esto tampoco es una empresa secular. Esta es una iglesia en donde servimos al Señor, mis hermanos. Ahora, sí quiero que hagamos el ejemplo de Pablo, porque es bien importante que tú te des cuenta el privilegio que tienes para desgastarte diligentemente por Cristo. Segunda de Corintios 11:23. Este es uno de los pasajes que más me ha fascinado a mí en cuanto a vivir sirviendo al Señor. Él les hace una pregunta a los corintios. Dice, hablando de las otras personas, dice, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Pero aquí empieza a describir él. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y en desnudez. ¿Por qué tenía ética de servicio Pablo, mis hermanos? No era porque él era un hombre excelente o como algunos dicen tenía una personalidad colérica y bien estructurada. No, mis hermanos, es porque él sabía a quién servía. Y él sabía que él pagaba un precio. Muchas veces me he desvelado. Yo no sé qué harías tú si a la primera que sales a servir al Señor te azotan. Y dice, me han azotado como 5 veces. He naufragado no sé cuántas veces. Y muchas veces, hermano, comencé este mensaje hablando de la generación en la que vivimos. Pues es que ir otra noche a otra reunión en la iglesia a servir. Es que servir a mi esposa, como que no, hermanos.
Cuando hemos conocido al Rey de Reyes, dice, no seáis perezosos. En lo que requiere diligencia, diligencia. Y ejemplo tenemos aquí en la iglesia, hermanos. Hay muchos hermanos arriba de los 70 años, que a mí me da gusto verlos esta mañana, después de este fin de semana, muy cansados, sirviendo con gozo al Señor. Amén. ¿Está gozoso de servir al Señor? Es lo mejor que nos puede pasar. La palabra del Señor es bíblica, la diligencia. ¿Por qué alguien puede entregar su vida para tanto sufrimiento? Es porque él estaba consciente que su vida en la tierra tiene un propósito. Él quiere que cuente para la gloria eterna. Pero en este pasaje somos animados a servir a Dios con diligencia. Hay muchos versículos en la Escritura que nos llaman a eso. El 2 Timoteo 2:15 dice, con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra, ¿verdad? Procura con diligencia. Esfuérzate en ser estudioso de las Escrituras. Esfuérzate en servir con diligencia. En Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. El perezoso se levanta y dice, yo quisiera tener una buena casa. Bueno, pues tienes que trabajar. Yo no sé si tú habías visto esto, pero la pereza es pecado. Porque Dios nos dio el trabajo. Eso no es cierto, es una enseñanza del mundo, decir que el trabajo fue la maldición de la caída, no. Porque antes de la caída, ¿qué le dijo? Mira, aquí hay muchísimo trabajo. Taxonomía se llama, ¿no? Vas a ponerle nombre a todos los animales de aquí del planeta. No sé cómo será eso, pero dice que se llaman hasta el día de hoy como Adán les puso. Y era un deleite. No es un castigo. Entonces, hermanos, nos llama la diligencia. Pero la segunda característica le pone el balance. Fervientes en espíritu. Si tú eres una persona perfeccionista, así muy rigurosa, estás diciendo, gloria a Dios, pastor, prediquen de esto más seguido, por favor, porque yo veo que muchos batallan con pereza. Bueno, ahora te voy a decir, el otro lado de la moneda es, al Señor no le impresiona que tú seas una persona eficiente, eficaz, excelente, si no lo haces con el espíritu correcto. Esa palabra fervientes en espíritu, ¿sabes qué quiere decir literalmente? Hirviendo. Tiene que ver con un corazón apasionado por Cristo, que está hirviendo dentro de sí por amor a Dios, a su obra y a su iglesia. Si tú has comenzado a ver tu vida que ya hay una pereza para congregarte, para servirle, dile, Señor, aviva mi corazón, dame, ahí sí como usan nuestros hermanos esa expresión, dame un fuego dentro de mí, que arda dentro de mí para servirte. Señor tuvo a bien rescatarme a los 17 años y la primera impresión que yo tuve desde que lo conocí es, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo le compartí a Luis que en una ocasión a mí me interesaba estudiar política. Y yo fui con el pastor cuando tenía 17 años. Le dije, pastor, yo quiero estudiar política y quiero pues ser un político porque quiero ser gobernante. Es que eso hay. Y el pastor, una palabrita me bendijo mucho, me dijo, ¿y no te pareciera mejor ser embajador del Señor? Solo eso me dijo. Y cayó en buena tierra. Y dije, Señor, cuando Él me rescató, yo le dije, Señor, que mi vida cuente para tu gloria, que yo pueda ser usado para tu gloria, Señor. Y a lo mejor muchos de ustedes han tenido oportunidad de servir al mundo, pero el Señor a la vez les da la bendición de servir al Señor. Y algunos han tenido que dejar algún trabajo. Ya no sigan los misioneros, pastores a tiempo completo. Pero en la medida que tú sirves, tómalo como sumo gozo, porque la Escritura nos enseña, mis hermanos, que ese servicio es el que Dios quiere.
ferviente, apasionado, mis hermanos. Y luego dice, sirviendo al Señor. Hermanos, el versículo que estamos estudiando nos ubica y nos dice a quién estamos sirviendo, y es muy importante que captemos esta diferencia. No servimos nada más por una buena obra, porque somos muy diligentes o porque tenemos mucha pasión. El texto dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y si tú tienes esto en mente, cada servicio que des en la iglesia, por mínimo que sea, cuando lo estés haciendo, no digas, no estoy sirviendo ni siquiera es a la iglesia, ni siquiera es a la comunidad, estás sirviendo al Señor. ¿Has leído que dice que unos le dieron un vaso de agua y se lo hicieron como al Señor mismo? Y muchos llegarán en aquel día diciendo, me viste desnudo y no me vestiste. Y tú vas a decir, pues, Señor, nunca te vi desnudo. Es que si no lo hiciste a uno de mis pequeños, no lo hiciste conmigo. Todo el servicio que damos, mis hermanos, es para el Señor. En una ocasión la reina de Inglaterra le dijo al conocido predicador Carlos Spurgeon, Spurgeon, deje el pastorado y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha a mi república. A lo cual Carlos Spurgeon contestó, mi reina, le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. La reina le respondió, usted está loco, va a comparar un pastorado con ser canciller de la república. Él le respondió, tiene razón mi reina, estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene su fin. Pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. El llamado al ministerio, Pablo lo cataloga como el supremo llamamiento. Qué digno si tú eres un doctor, qué digno si tú eres un político, un empresario, pero el supremo servicio es ser siervo del Dios Altísimo. Ese es el llamado que el Señor ponía para la iglesia en esta oportunidad, que Él nos haga siervos para su gloria. Dice Pablo en 1 Corintios 4:1 que todo hombre nos considera de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Así te considera todo hombre? Ese hombre, esa mujer es un servidor de Cristo. Porque algo que dijo el Señor a sus discípulos justo antes de ser entregado, y si quiero que proyecten por favor Juan 12:26, dice, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Mis hermanos, la conclusión de este mensaje es bien sencilla. Nosotros podemos ser los que les sirven porque hubo alguien que vino a servirnos. No solo lavando los pies, no solo trayendo la palabra, sino que vino a servirnos dando su vida en la cruz por nosotros. Él, Jesús, fue el siervo fiel del Padre, el que prefirió en Getsemaní no hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. El evangelio de Cristo es servicio porque Él se entregó totalmente por pecadores como nosotros. En la cruz se estaba dando la mayor expresión de servicio que puede haber. Él se entregó por ti y por mí, por una iglesia que antes no era iglesia, pero ahora ha sido amada, y ahora nos dice, quiero que ustedes sigan siendo siervos del Altísimo. Nosotros podemos ser una comunidad de servicio porque por medio de su muerte en la cruz nos trasladó del reino del pecado y nos hizo siervos de justicia. Los que antes no vivíamos para Él, ahora podemos vivir para Él. Tengo dos llamados
uno es para la iglesia del Señor. Yo te animo, mis hermanos, a que tú pongas tu vida en el altar. Romanos 12, 1 y 2. Que presentes tu sacrificio vivo, tu vida como sacrificio vivo. Diga, Señor, que todo lo que yo haga te dé gloria en mi vida. Si sirvo en la iglesia, si sirvo en mi casa, si sirvo a la comunidad, y que nos haga una iglesia de siervos y siervas del Altísimo. Y tengo un llamado para los que nos visitan por primera vez. La buena noticia es que Cristo vino a dar su vida por ti, y tú no tienes propósito en tu vida hasta que te encuentres con Él. Pero sabes que Él te quiere encontrar el día de hoy. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a responder con este canto diciendo: haz de mí, Señor, un siervo para tu gloria. Vamos a orar, mis hermanos. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.